Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 3. Tema 39. Introducción a los sistemas operativos. Especial referencia a Windows y Guadalinux. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico. El escritorio y sus elementos. El explorador de ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Las herramientas del sistema. Formatos de ficheros. 1. Introducción a los sistemas operativos. Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema informático, actuando como un intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la misma. El propósito de un sistema operativo es proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de una manera práctica y eficiente. Un sistema tiene 4 tareas principales. Proporcionar una interfaz de línea de comando o una interfaz gráfica al usuario para comunicarse con el ordenador. Administrar los dispositivos de hardware del ordenador. Administrar y mantener los sistemas de archivo de disco. Apoyar a través de utilidades propias a software externo. A lo largo de la historia de la informática han surgido multitud de sistemas operativos, habiendo quedado la mayoría de ellos obsoletos, MS2, Q2, Nobel, Prolog, etc. En la actualidad los sistemas operativos de uso común más usados son Windows, en sus versiones XP 7, 8, 8,1 y 10, Linux. Las distribuciones basadas en Ubuntu que a su vez están basadas en Debian son las más usadas, Mac OS X High Sierra es su última versión, y Android sobre todo en dispositivos portátiles. En entornos profesionales de informática, se sigue usando el sistema operativo Unix, en el cual está basado Linux, cuyas primeras versiones fueran implementadas en los comienzos de la informática moderna, anteriormente que Windows o Mac OS X. 1,1. Tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos se pueden clasificar por diversos criterios. 1,1. Por el número de usuarios. Monousuarios. Son aquellos que soportan a un usuario a la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora, o el número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante de tiempo. Multiusuarios. Son aquellos que son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora, o por medio de sesiones remotas en una red de comunicaciones. 1,2. Por el número de tareas. Monotareas. Son aquellos que solo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo, pero cada uno de ellos solo puede realizar una tarea a la vez. Multitareas. Son aquellos que le permite al usuario estar realizando varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede estar editando un fichero de texto, a la vez que está recibiendo correo electrónico y escuchando música. Es común encontrar en estos sistemas operativos interfaces gráficas orientadas al uso de menús y el ratón, lo que permite un rápido intercambio entre las tareas del usuario, mejorando su productividad. 1,3. Por el número de procesadores. Uniproceso. Es aquel que es capaz de manejar solamente un procesador del ordenador, de manera que si éste tuviese más de uno le sería inútil. El ejemplo más típico de este tipo de sistemas es el MS-DOS. Multiproceso. Es aquel que puede trabajar en un ordenador con más de un procesador y es capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo. 1,4. Por la forma de ofrecer sus servicios. Sistema operativo de red.
Se definen como aquellos que tienen la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otros ordenadores a través de un medio de transmisión, con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos, etc. La particularidad de estos sistemas es que el usuario debe conocer la ubicación de los recursos a los que desea acceder. Sistema operativo distribuido. Estos abarcan los servicios de los de red, logrando integrar recursos, impresoras, discos duro, memoria, procesadores, en una sola máquina virtual a la que el usuario accede de forma transparente. Es decir, ahora el usuario ya no necesita saber la ubicación de los recursos, sino que los conoce por su nombre y simplemente los usa como si todos ellos fuesen locales a su ordenador. 1,2. Evolución de los sistemas operativos. En este apartado se va a comentar cómo han ido evolucionando los sistemas operativos a través de la historia. 1.2,1. Primera etapa, procesamiento en serie. En un principio no existían sistemas operativos, programándose directamente sobre el hardware. Los programas se escribían en lenguaje máquina y se introducían en la memoria del ordenador, junto a los datos mediante una consola con interruptores manuales. Se iniciaban los programas cargando en el registro PC, Program Counter, la dirección de memoria de la primera instrucción del programa. Los resultados de la ejecución se obtenían examinando el contenido de los registros del procesador y las posiciones de memoria relevantes. Evidentemente, este tipo de programación conllevaba una baja productividad, tanto para los usuarios como para la máquina, aparte de que este proceso para la introducción de los programas, al ser tan largo y tedioso, excluía prácticamente la ejecución de programas de tamaño medio-grande. Los primeros usuarios de los ordenadores ejercían tanto de programadores como de operadores de consola, teniendo asignado un período de tiempo para su uso, el cual previamente habían reservado. Durante el tiempo que tenían asignado se convertían en el usuario exclusivo del sistema, convirtiéndose el acceso a este en un acceso en serie. 1.2,2. Segunda etapa, procesamiento por lotes batch. En esta segunda etapa se produjo una evolución en los dispositivos de entrada-salida, apareciendo los lectores de tarjetas y de cintas perforadas. De esta forma, ya no era necesario introducir los programas directamente en la memoria mediante interruptores. En cualquier caso, el inconveniente de la modalidad de trabajo anterior era que la CPU permanecía inactiva durante la preparación de los programas, ya fuera mediante interruptores o mediante tarjetas perforadas, y la intervención manual de usuarios no especializados. Para intentar solventar esto, apareció la figura del operador, persona a la que los programadores le daban las tarjetas de los trabajos a realizar, y éste los reunía y empaquetaba en un lote que se ejecutaba uno detrás de otro desde su comienzo hasta el final. Posteriormente, recogía los resultados y se los entregaba a cada programador. Posteriormente, analizando el trabajo que realizaba un operador, se observó que era bastante mecánico y que podía ser automatizado en gran parte para ganar tiempo. Así pues, se desarrolló un pequeño programa que permanecía constantemente en memoria, residente, y que transfería automáticamente el control de un trabajo a otro. Este programa se denominó monitor residente, y puede ser considerado como el precursor de los sistemas operativos actuales. El modo de funcionamiento del monitor residente era el siguiente. En el momento de encender el ordenador se pasaba el control al monitor, que a su vez daba el control al primer trabajo. Cuando terminaba su ejecución, tomaba de nuevo el control el monitor, dando paso al segundo de los trabajos, y así sucesivamente. Con el uso del monitor residente quedaba resuelto el problema de la automatización de la ejecución de los trabajos. Sin embargo, el procesador aún permanecía demasiado tiempo desocupado. Esta situación se debía fundamentalmente a la diferencia de velocidad entre el procesador y los dispositivos de entrada de donde se leían los programas, normalmente una lectora de tarjetas perforadas, y los dispositivos de salida donde se volcaban los resultados, normalmente a papel a través de una impresora, cuyo funcionamiento era principalmente mecánico. Con la aparición de las cintas magnéticas,
cuyo tiempo de lectura y escritura era muy inferior al de las tarjetas, se pensó que se utilizaría más el procesador si todas las entradas y salidas se realizaban sobre cintas. Para realizar esto se utilizó una técnica denominada operación fuera de línea, offline. Se dedicaba un ordenador auxiliar, de menor coste y potencia, a convertir las tarjetas en información sobre cinta magnética y la salida sobre cinta magnética en salida sobre impresora o cinta perforada. Una vez que se volcaban varios trabajos a cinta, ésta se desmontaba del ordenador auxiliar y se llevaba a mano para su procesamiento por el ordenador principal. Cuando el ordenador principal llenaba una cinta de salida, ésta se llevaba al ordenador auxiliar para su paso a impresora o cinta perforada. 1.2.3. Tercera etapa. Multiprogramación y tiempo compartido. Con los avances conseguidos en la segunda etapa mediante el monitor residente, el trabajo fuera de línea y otras técnicas, se incrementó el uso del procesador en un sistema denominado de flujo único, es decir, en un sistema que dedica todos sus recursos a la ejecución de una sola tarea, no importa lo larga o corta que ésta fuese. Sin embargo, este incremento todavía era insuficiente para tener ocupado en su totalidad al procesador, por lo que introdujeron en los sistemas operativos las técnicas de multiprogramación y tiempo compartido. Con la multiprogramación, dos o más procesos pueden alojarse simultáneamente en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador. Cuando uno de los procesos que está almacenado en memoria y que está siendo ejecutado se queda bloqueado, porque necesita leer o escribir datos en un dispositivo de ES, el sistema operativo toma el control del procesador a fin de dar el turno a otro de los procesos almacenado en memoria. Por otro lado, la técnica de tiempo compartido se empezó a utilizar a la vez que aparecieron los terminales interactivos, teclado-pantalla, donde los usuarios se conectaban con el ordenador, efectuaban una serie de trabajos y se desconectaban. Ahora el objetivo del sistema operativo no era solo atender tareas concurrentemente mediante la multiprogramación, sino atender a las peticiones que los usuarios realizaban de forma interactiva a través de la interfaz de comando, haciendo creer a estos la ilusión de tener todos los recursos del ordenador para ellos solos. Para conseguir este objetivo, estos sistemas operativos asignaban a cada usuario una cantidad fija de tiempo, conocido como time slice, de forma rotativa, de forma que durante esa rodaja de tiempo, la ilusión de disponer de todos los recursos del ordenador se hacía realidad. 2. Especial referencia a Windows y Linux. 2,1. Windows. 1975-1981. Inicios de Microsoft. MS-DOS. En 1975, Bill Gates y Paul Allen constituyen una sociedad denominada Microsoft. Comienza siendo una compañía pequeña, pero con la visión de que cada hogar disponga de un ordenador personal. En junio de 1980, Gates y Allen contratan a Steve Ballmer para que les ayude a dirigir la empresa. Al mes siguiente, IBM se pone en contacto con Microsoft para que desarrollen un sistema operativo para su IBM PC, Personal Computer. Al año siguiente, cuando se empiezan a comercializar los equipos de IBM, estos ejecutan el sistema operativo desarrollado por Microsoft, MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Esta primera versión soportaba 16 KB de memoria RAM, disquetes de 5 pulgadas y un cuarto de una sola cara de 160 KB, y era capaz de interpretar 22 órdenes desde el intérprete de línea de comandos. MS-DOS se comercializó desde 1981 hasta el año 2000, siendo su última versión la 8.0, que venía incluida en Microsoft Windows XP y Microsoft Windows ME. 1985-1987, Windows 1.0. La primera edición de Windows salió a la luz un 20 de noviembre de 1985, siendo este el primer intento de proveer de una interfaz gráfica más sencilla de entender para MS-DOS. Esta versión mostraba las ventanas en mosaico y venía con los programas Paint, Notepad y calculadora, todavía presentes en las versiones actuales.
También incorporaba el juego Reversi. 1987 a 1990, Windows 2.0 2.11. El 9 de diciembre de 1987 Microsoft saca al mercado Windows 2.0, cuyas mayores innovaciones fueron la incorporación del panel de control para concentrar los accesos a los documentos y aplicaciones, así como la posibilidad de maximizar o minimizar el tamaño de las ventanas en pantalla, en contraposición a los términos zoom e iconis empleados en Windows 1.0. Esta versión de Windows permitía, por primera vez, que las ventanas de aplicación se pudiesen superponer entre sí, a diferencia de su antecesor, que solo podía mostrar las ventanas en mosaico horizontal o vertical. 1990 a 1994, Windows 3X Windows NT. Windows 3X. El 22 de mayo de 1990, Microsoft anuncia Windows 3.0, con bastantes mejoras respecto a Windows 2.0. Junto con un diseño mejorado de la interfaz, traía nuevas utilidades como el administrador de archivos, File Manager, el administrador de programas, Program Manager y el administrador de impresión, Print Manager, y juegos como el Solitario y el Buscaminas. A destacar, la inclusión de la memoria virtual, lo que permitió realizar varias tareas a la vez. 2 años más tarde, en 1992, se publicó Windows 3.1, que fue considerada la primera versión verdaderamente usable de Windows. Sin embargo, hay que decir que no era ninguna maravilla. No incluía barra de tareas. Las aplicaciones que se abrían se quedaban como iconos en el escritorio. Cambiar de una aplicación a otra no era nada cómodo, y tampoco había un menú de inicio, solo una ventana con carpetas que contenía las aplicaciones Program Manager. Por otro lado, desde la perspectiva de aquella época era un sistema novedoso, ya que permitía arrastrar y soltar iconos, poner una ventana debajo de otra y tener varias aplicaciones abiertas a la vez, entre otras características. Windows NT. Cuando Windows NT sale al mercado el 27 de julio de 1993, Microsoft alcanza un hito importante: crear un nuevo y avanzado sistema operativo desde cero. A diferencia de Windows 3.1, que era una interfaz gráfica que se ejecutaba sobre MS-DOS, Windows NT es un sistema operativo por sí solo, que incorpora un diseño de 32 bits, lo que proporciona una mayor velocidad. Utiliza un sistema de ficheros avanzado, NTFS y New Technology File System. Proporciona multitarea, lo que permite la ejecución concurrente de varias tareas, y multiproceso. Soporta el uso de varios procesadores. Todo lo anterior lo convierte en el sistema operativo de elección por parte de las empresas. Windows NT se vendió en 2 versiones diferentes: Workstation para los puestos de trabajo y Server para los servidores de la empresa. 1995 a 1998, Windows 95. El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanza al mercado Windows 95, que marca un récord de ventas con 7 millones de copias durante las primeras 5 semanas. Es la era de los fax modems, del correo electrónico, del nuevo mundo online. Por ello Windows 95 tiene compatibilidad integrada con Internet, conexión de red por acceso telefónico y nuevas funciones plug and play que facilitan la instalación nuevo hardware. En Windows 95 aparecen por primera vez el menú inicio y la barra de tareas. Los botones para minimizar, maximizar, restaurar y cerrar ventana cambian por la conocida rayita, cuadro y X en la parte superior derecha de cada ventana. A finales de 1995, se publica una actualización de Windows 95 que incorpora la primera versión de Internet Explorer. 1998 a 2000, Windows 98, Windows 2000 y Windows ME. Windows 98. Lanzado en junio de 1998, esta edición de Windows era en realidad una versión mejorada del Windows 95, en donde ya se incluían aplicaciones como Internet Explorer 4, Outlook Express y Microsoft NetShow Player, que a la postre se convertiría en el Windows Media Player. Windows 98 incorpora además otras mejoras, como la compatibilidad con discos DVD y dispositivos USB, Universal Serial Bus.
Otro elemento que aparece por primera vez es la barra de inicio rápido, Quick Launch, que permite ejecutar programas sin tener que buscarlos en el menú inicio ni en el escritorio. Windows ME Windows Millennium Edition. Diseñado para su uso en el hogar, Windows ME fue lanzado el 14 de septiembre del año 2000. Se presentó como una importante evolución respecto a sus predecesores. Sin embargo, fue un sistema operativo poco popular por sus continuos errores, por lo que muchos usuarios volvían rápidamente al uso del Windows 98. Parte de los problemas que presentó esta versión de Windows se debió a que se planteó como un sistema operativo de transición entre la versión Windows 98 y la versión Windows XP. A pesar de ello, incorporó numerosas mejoras. La herramienta para restaurar sistema, una característica que revierte la configuración de software del equipo a una fecha o a una hora anterior a la aparición de un problema grave. Las actualizaciones automáticas de software, Internet Explorer 5.5, la herramienta Windows Movie Maker, para la edición de vídeo casero, etc. Windows 2000. Su fecha de lanzamiento fue el 17 de febrero del año 2000, y más que una actualización de Windows NT, estaba pensado para que los que hasta ese momento eran usuarios de Windows 95/98 o Windows NT Workstation 4.0, es decir, usuarios finales que utilizaban el PC en su trabajo diario, se unificaran en esta nueva versión de Windows. Microsoft lanzó 4 versiones de Windows 2000, Professional Server, Advanced Server y Data Center Server. Estas dos últimas variantes son ampliaciones del propio Windows 2000 Server. Las versiones de servidor han evolucionado en Windows 2003, Windows 2008 y la más reciente Windows 2012. 2001 a 2005 Windows XP. El 25 de octubre de 2001 sale al mercado Windows XP, que se convertirá en uno de los productos de mayor venta de los años siguientes. Al estar basado en la arquitectura de Windows NT, presenta mejoras en la estabilidad y el rendimiento, además de ser la primera versión de Windows que utiliza la activación del producto para intentar reducir la piratería del software. Si bien Windows 2000 ya intentó unificar las dos líneas de sistemas operativos que desarrollaba Microsoft, por un lado la representada por Windows 95/98 ME, dirigida al mercado doméstico, y por otro, la representada por Windows NT, dirigido al mercado empresarial, fue Windows XP el primer sistema operativo dirigido al mercado de masas, completamente basado en Windows NT. Windows XP llegó a los mercados en dos versiones principales. Windows XP Home Edition se caracteriza por un diseño visual limpio y simplificado, que facilita el acceso a las características más utilizadas. Diseñado para un uso doméstico, Windows XP ofrece mejoras, como el asistente para configuración de red, el reproductor de Windows Media, Windows Movie Maker y funciones optimizadas para fotografía digital. Windows XP Profesional, con un diseño visual renovado, incluye características para equipos informáticos comerciales y domésticos avanzados como la compatibilidad con escritorio remoto, un sistema de archivos cifrado y avanzadas funciones de red y restauración del sistema. Algunas de las mejoras clave para los usuarios móviles son la compatibilidad con redes inalámbricas 802,1x, redes Wi-Fi. 2006 a 2008 Windows Vista. En 2006 llega al mercado Windows Vista con el sistema de seguridad más sólido conocido hasta ese momento. El control de cuentas de usuario, UAC, User Account Control, ayuda a evitar que software potencialmente dañino ejecute cambios en el equipo. En algunas versiones de Windows Vista se incorpora el programa de cifrado de disco BitLocker, que va a brindar una mayor protección de datos, sobre todo en un momento en que las ventas de equipos portátiles estaban aumentando. El diseño juega un papel importante en Windows Vista, y elementos tales como la barra de tareas y los bordes de las ventanas presentan un nuevo aspecto. La búsqueda adquiere mayor importancia y ayuda a los usuarios a encontrar archivos en sus equipos más rápidamente. En Windows Vista se rediseña el botón de inicio con un nuevo aspecto. Desaparece la palabra inicio y se reemplaza por el logo de Windows redondeado que ocupa menos espacio en la barra de tareas.
2009 Windows 7. Su venta oficial comenzó el 22 de octubre de 2009, y a diferencia de su antecesor, Windows Vista, que había sufrido un gran cambio respecto a Windows XP, Windows 7 fue solo concebido como una actualización respecto a su antecesor. Incluye características nuevas, como mejoras en el reconocimiento de escritura a mano, rendimiento mejorado en procesadores con varios núcleos y soporte para discos duros virtuales. También añade soporte para múltiples tarjetas gráficas, una nueva versión de Windows Media Center, y aplicaciones como Paint, WordPad y una calculadora rediseñada. En esta versión de Windows, la barra de tareas ha sido rediseñada, haciéndose más ancha, y los botones de las ventanas ya no traen texto sino únicamente el icono de la aplicación. Ahora las ventanas abiertas se muestran agrupadas en un único icono de aplicación con un borde, que indica que están abiertas. También se coloca un botón en el extremo derecho de la barra de tareas, que nos permite ver una vista previa del escritorio sin necesidad de minimizar todas las ventanas abiertas al pasar el puntero del ratón por encima. Windows 7 incorpora nuevas formas de trabajar con ventanas, como ajustar, inspeccionar y agitar, que mejoran la funcionalidad y hacen que la interfaz sea más divertida de usar. También marca el debut de Windows Touch, la tecnología táctil que permite a los usuarios navegar por Internet, desplazarse por las fotos y abrir archivos y carpetas en pantallas táctiles. 2012 Windows 8. Windows 8 fue lanzado al mercado el 26 de octubre de 2012, y supuso una gran apuesta de Microsoft por lograr la convergencia multidispositivo, es decir, ordenadores, móviles y tablets, todos con el mismo sistema operativo. Con esta apuesta, Microsoft intentaba unificar la experiencia de uso entre distintos tipos de pantalla, usando una misma interfaz gráfica que fuese más atractiva para el usuario. La interfaz Metro, similar a la que se estaba utilizando hasta ese momento en los Windows Phone, contaba con grandes y coloridas ventanas dinámicas denominadas Live Tiles, que estaban concebidas para un entorno táctil. Este diseño, que estaba claramente orientado al mundo tablet, resultaba no tan cómodo para los usuarios que todavía no disponían de pantallas táctiles. Windows 8 dispone de una pantalla de inicio con iconos que permiten conectar con las personas, los archivos, las apps y los sitios web. Las apps ocupan un papel protagonista. Por ello, desde la pantalla inicio puede accederse directamente a un nuevo lugar donde conseguirlas, la tienda Windows. Uno de los cambios introducidos que más controversia produjo entre los usuarios de versiones anteriores de Windows fue la eliminación del menú inicio, quedando suplida su función por la pantalla de inicio. Por otro lado, el escritorio denominado escritorio clásico en esta versión pasa a ser un accesorio más, que cuando se abre recuerda al escritorio de Windows 7, pero sin botón de inicio. 2013 Windows 8,1. Windows 8,1 es una actualización gratuita de Windows 8 que incorpora muchos de los comentarios y sugerencias que los usuarios de Windows 8 hicieron. Entre ellos se encuentra la incorporación del menú inicio clásico al que se han integrado tanto las aplicaciones como los lifestyles, y la incorporación del botón de inicio, aunque en este último caso no vuelve en el formato clásico, sino que ahora funciona como un enlace entre la interfaz Metro Modern UI y el escritorio. Esta versión también permite que al arrancar nuestro equipo lo hagamos directamente desde el escritorio sin necesidad de tener que ver los cuadros animados de los lifestyles. Finalmente, esta versión también estrena Internet Explorer 11, la nueva versión de este navegador, más rápido y fluido y habilitado para su uso táctil. 2015 Windows 10. Windows 10 fue lanzado al público en general el 29 de julio de 2015. Para animar su adopción, Microsoft anunció su disponibilidad gratuita por un año desde su fecha de lanzamiento, para los usuarios que cuenten con copias genuinas de Windows 7 Service Pack 1 o Windows 8,1 Update. Esta versión de Windows ha revisado su interfaz de usuario para permitir transiciones de una forma cómoda entre una interfaz orientada al ratón y el teclado a otra interfaz orientada a la pantalla táctil, tablet o móvil. Ambas interfaces incluyen de nuevo el menú inicio aunque actualizado.
Presenta un diseño similar al de Windows 7, aunque también incorpora las baldosas animadas, lifestyles de Windows 8. Incorpora las siguientes mejoras: sistema de escritorio virtual denominado Vista de Tareas, el nuevo navegador web Microsoft Edge, soporte integrado para iniciar sesión a través de huella digital o reconocimiento facial y el asistente personal Cortana. 2021 Windows 11. Es la versión más reciente de Windows para equipos de escritorio. Windows Server 2022 para servidores y Windows 10 Mobile para dispositivos móviles. 2,2. Guadalinux. Antes de describir Guadalinux es necesario comprender qué es el Linux, qué es el proyecto GNU y qué es una distribución Linux. El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman en septiembre de 1983 con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre y totalmente compatible con uno de los principales y más importantes sistemas operativos existentes en aquel momento, Unix. El sistema operativo recibiría por nombre GNU. GNU is not Unix, que es un acrónimo recursivo. En 1990, dicho proyecto de sistema operativo ya tenía un editor de texto, un compilador de programas y la mayor parte de las utilidades que componían un sistema operativo Unix. Sin embargo, faltaba un componente clave llamado núcleo, kernel en inglés. Este, aunque se estaba desarrollando, todavía no era lo suficiente maduro para utilizarse. En 1991, Linus Torvalds, ingeniero de software finlandés, a los 21 años de edad empezó a escribir el núcleo Linux como un proyecto personal. A finales de ese mismo año lo hace público bajo una licencia, GPL, que permitía que cualquiera lo pudiese copiar, modificar, usar y redistribuir de forma ilimitada. Rápidamente, múltiples programadores se unieron a Linux en el desarrollo, colaborando a través de Internet y consiguiendo paulatinamente que Linux llegase a ser un núcleo compatible con Unix. En 1992, el núcleo Linux fue combinado con el sistema GNU, resultando en un sistema operativo libre y completamente funcional. El sistema operativo formado por esta combinación es usualmente conocido como GNU Linux. Una distribución Linux, coloquialmente llamada distro, es una distribución de software basada en el núcleo Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Por lo general están compuestas total o mayoritariamente de software libre. Actualmente existen distribuciones que están soportadas comercialmente, como Fedora, por la empresa Red Hat, OpenSUSE por la empresa Novell, Ubuntu por la empresa Canonical Ltd., y otras distribuciones mantenidas por la comunidad como Debian y Gentoo. Dicho todo lo anterior, Guadalinux es una distribución Linux coordinada por la Junta de Andalucía para facilitar el acceso de todos a un sistema operativo libre y gratuito, destinada a dar cumplimiento al Decreto 72/2003, en el que la Junta de Andalucía opta por el software libre como instrumento para el impulso de la sociedad del conocimiento en Andalucía. Artículo 31. Software libre. 1. En las adquisiciones de equipamiento informático destinado a los centros docentes públicos para su uso en actividades educativas, se exigirá que todo el hardware sea compatible con sistemas operativos basados en software libre. Los ordenadores tendrán preinstalado todo el software libre necesario para el uso específico al que estén destinados. 2. El equipamiento informático que la Administración de la Junta de Andalucía ponga a disposición en los centros de acceso público a Internet utilizará para su funcionamiento productos de software libre. 3. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la difusión y utilización orientadas al uso personal, doméstico y educativo de software libre debidamente garantizado. A tal fin se establecerá un servicio de asesoramiento a través de Internet para la instalación y uso de este tipo de productos. No es un esfuerzo solitario ni puntual. Así, el 11 de marzo de 2003, la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía firman un Protocolo General de Cooperación en materia de software libre y de Linux,
distribución GNU Linux de Extremadura, en particular, en el que se comprometen a colaborar. El sistema operativo Guadalinux es una versión modificada de Linux, derivada en sus versiones iniciales de la distribución Debian. A partir de Guadalinux V3 y hasta Guadalinux V8 se basó en la distribución Ubuntu. La última versión de Guadalinux, V9, noviembre de 2014, se ha basado en la distribución Linux Mint. A partir de la distribución base existen distintas versiones o ediciones de Guadalinux. Guadalinux 1.0. Año 2003. Nace Guadalinux Edu. Desarrollada de forma paralela a la versión ciudadano de Guadalinux y basada en Debian C 2003. Esta primera versión de la distribución no incluía aplicaciones educativas, aunque fue el sistema operativo inicial de los primeros ordenadores de dotación de los incipientes centros TIC andaluces. Se distinguía de la versión ciudadano de Guadalinux en el aspecto visual, que se trató de adecuar a las necesidades educativas. La instalación de la distribución se realizaba mediante CD. Guadalinux 2.0 Edu. Año 2004. Basada en Debian C 2003. Actualización de la versión 1.0. Se amplía el número de aplicaciones y aporta por primera vez software educativo. Mejoras: se incluyen aplicaciones como GIMP, Cine, K3B y Nucash. Se dota a la distribución de aplicaciones educativas tales como Keduka, Ktouch, KGO, Gemical, Calcium o K-Stars. Por primera vez se incluye el paquete de ofimática completo OpenOffice. Se incluye un total de 2 GB de software adicional a la versión 1.0. Guadalinux 1.0. Se podía actualizar a Guadalinux 2.0 Edu, sin necesidad de realizar el proceso de instalación de la nueva distribución desde el principio. Guadalinux 2004 Edu. Año 2005. Basada en Guadalinux ciudadano Debian Search. Primera versión de la distribución educativa basada íntegramente en Guadalinux ciudadano. Se opta por la versión 2004 de Guadalinux, que a su vez tenía como distribución madre a Debian Search. Mejoras: ofrece mayor y mejor soporte para el hardware utilizado como dotación en los centros educativos. Se empieza a usar el nuevo entorno gráfico GNOME 2, que aporta a la distribución un mejor rendimiento y un aspecto visual actualizado y limpio. Actualiza todas las aplicaciones incluidas en la versión anterior, tanto educativas como generales. El método de instalación consistía en un CD. Simplicidad, usabilidad y eficiencia. Guadalinux Edu V3. Año 2006. Basada en Guadalinux ciudadano Ubuntu 5.10. Basada en la versión V3 de Guadalinux ciudadano. Es la primera versión de Guadalinux que tiene como distribución base a Ubuntu, concretamente Ubuntu 5.10 Breezy Badger. Mejoras: se amplía el número de aplicaciones incluidas en Guadalinux Edu, especialmente las aplicaciones educativas. El menú Aplicaciones se clasifica por categorías, y es en esta distribución donde se crea el apartado específico de aplicaciones educativas categorizadas por área de conocimiento, como ciencia, lengua, matemáticas, etc. Otra de las novedades en Guadalinux Edu V3 es que incluye la versión 1 del cañón de red virtual, CRV, la aplicación que permitía transmitir contenido audiovisual a los alumnos. Se incluyen herramientas de autor, es decir, aplicaciones que posibilitaban al usuario crear contenido propio. Es el caso de JClick. Con Guadalinux Edu V3, nace el sistema de usuarios personales para los centros educativos andaluces. La instalación de la distribución se realizaba mediante CD. Se categorizan las aplicaciones educativas y nace el sistema de usuarios personales. Guadalinux Edu V4. Año 2007. Basada en Guadalinux ciudadano Ubuntu 6.10. Basada en la versión V4 de Guadalinux ciudadano, a su vez basada en Ubuntu 6.10, EDIEFT. Mejoras: supone un salto de calidad ya que es la primera versión de Guadalinux Edu que podía ser instalada a través de red, dentro de los centros TIC. El sistema ofrece un soporte hardware adicional, mejorado y adaptado
a los nuevos equipos aparecidos en la fecha de su lanzamiento. Incluye la versión 3.0 de OpenOffice, con grandes mejoras en cuanto a funcionamiento y rendimiento. Dispone de una nueva versión del cañón de red virtual y un servicio de registro de resultados de las actividades realizadas con JClick. Guadalink Edu V4 incorpora la herramienta de control de aula ITALC para la gestión de los equipos dentro de las aulas de los centros educativos. Presenta con respecto a V3, una actualización de todas las aplicaciones utilizadas. Instalación por red mayor rendimiento. ITALC. Guadalink Edu 9.04. Año 2009. Basada en Ubuntu 9.04. Es la primera versión de Guadalink Edu desarrollada desde cero y basada directamente en Ubuntu, concretamente en Ubuntu 9.04, Jauntilla Calope. Mejoras: se desarrolla un nuevo sistema de instalación remota por red fundamentado en Debian Installer, es decir, se adapta a los centros educativos el programa de instalación del sistema operativo para que esto se realice de manera desatendida desde la red de los centros TIC. Además, ofrece la posibilidad de su instalación en cualquier equipamiento informático y no solo en modelos concretos de dotación. Por lo tanto, surge la versión doméstica de Guadalink Edu. Ofrece un amplio soporte para hardware, principalmente centrado en la compatibilidad con los nuevos equipos del Plan Escuela TIC 2.0 y todos los ordenadores ultraportátiles Netbook. Es la primera vez que se incluyen nuevas herramientas para la gestión de las pizarras digitales interactivas dotadas para los centros educativos por la Consejería de Educación. Con respecto a las aplicaciones, es en esta versión de la distribución en la que aparece el creador de llaveros USB, ubicado en el menú Sistema con el nombre CGA USB Creator. Se trata de la herramienta que permite al usuario generar un pendrive de instalación para Guadalink Edu a través de la descarga de imágenes ISO. Adaptada a cualquier equipo. Surgen las versiones domésticas y el CGA USB Creator. Guadalink Edu 10.04. Año 2010. Basada en Ubuntu 10.04 Lucid Links. Mejoras: significa un importante cambio en la distribución Guadalink Edu. Es en esta versión donde se incluye el centro de software. En él se incorporan un conjunto de aplicaciones, todas ellas categorizadas, que pueden ser instaladas por los usuarios en sus dispositivos según las necesidades de cada uno de ellos. El centro de software de Guadalink Edu permite reducir el tamaño de la distribución base, puesto que la mayor parte de herramientas informáticas no vienen instaladas por defecto en la distribución, lo que reduce de manera considerable el tiempo de instalación del sistema operativo. Si el usuario las necesita, solo tiene que buscarlas en el centro de software e instalarlas en su equipo. En cuanto a nuevas aplicaciones, se desarrolla para esta versión una herramienta de trabajo colaborativo en el aula denominada SIGALA, Sistema Integral de Gestión de Aulas y Localización de Alumnado, que integra aplicaciones ya conocidas, el cañón de red virtual, JClick e ITALC. La instalación de Guadalink Edu 10.04, tanto para el entorno doméstico como para el entorno educativo, se realiza mediante la descarga de la imagen ISO en una memoria USB o en un CD, y también a través de la propia red del centro. Centro de Software y SIGALA, herramienta colaborativa. Guadalink Edu 2013. Año 2013. Basada en Ubuntu 12.04 Precis Pangolin. Se trata de la versión actual de Guadalink Edu. Mejoras: simplifica, ordena y actualiza las aplicaciones ya existentes en versiones anteriores. Incluye nuevas funcionalidades tales como el centro de control de Guadalink Edu y nuevas herramientas como Sigil, Hadoop y OpenSancore. Integra un renovado sistema de usuarios personales para los centros educativos que mejora en estabilidad y rendimiento, además de ser fácil de utilizar y muy intuitivo para los usuarios. Incorpora un sistema de instalación de actualizaciones mejorado que ofrece un mejor resultado y evita los errores producidos por fallos en el sistema. Por primera vez,
se incluye el paquete de ofimática LibreOffice en sustitución de su predecesor OpenOffice. El Centro de Control de Guadalinx Edu agrupa y organiza las herramientas de configuración de la distribución en 3 bloques: personal, hardware y sistema. Se trata de una mejora sustancial, ya que en versiones anteriores dichas herramientas se encontraban diseminadas por diferentes ubicaciones del menú de aplicaciones. Actualización a Guadalinx Edu 2015. Año 2015. Guadalinx Edu 2013 evoluciona con una subida de versión para el núcleo, kernel de la distribución. Llamada Guadalinx Edu 2015, esta actualización optimiza la compatibilidad hardware, corrige errores del rendimiento gráfico y en el caso de la SDI, mejora el soporte interactivo. Guadalinx se distribuye como Live CD, capaz de ejecutarse desde una unidad de CD-ROM, sin necesidad de estar instalado en el disco duro, evitando así alterar el software o los datos del equipo. Este sistema puede luego instalarse normalmente y convivir con otros sistemas operativos como Windows. Incluye todo lo necesario para disponer de un sistema realmente usable: suite ofimática, navegador web, cliente de correo electrónico, reproductores multimedia, juegos, editor de diseño gráfico, aplicaciones para desarrollo, etc. 2.2.1. Accesorios y utilidades. Calculadora. Editor de archivos. Administrador de ficheros, Nautilus PCman FM. Compresor-descompresor de archivos. Evince, visor de documentos PDF PostScript. Herramientas de configuración, salvapantallas, etc. Utilidades de accesibilidad, sintetizador de voz, lupa, teclado en pantalla. 2.2.2. Gráficos. Blender. Para modelar objetos tridimensionales. Dia. Editor de diagramas. GIMP, editor fotográfico. Inkscape, editor de gráficos vectoriales. QCAD. Diseño asistido por computador para arquitectura e ingeniería. Shotwell, visor y catalogador de fotos. 2.2.3. Internet. Mozilla Firefox, navegador y correo electrónico. Thunderbird, correo electrónico y trabajo en grupo. Amule, para compartir archivos por Internet. Bluefish, editor de páginas web. Lime, mensajería instantánea. Non-Meeting, videoconferencia. Transmission, para la compartición y descarga de ficheros a través del protocolo BitTorrent. XChat IRC, para charlar en el IRC. 2.2.4. Multimedia. Audacity, editor de sonidos. XFburn, grabador de CDs. Kino, editor montador de vídeos. Soundtracker, facilita la composición musical. Totem, para ver películas y vídeos. Rhythmbox, escucha tus archivos de audio MP3 o GG, etc. Xane, gestión del escáner. 2.2.5. Oficina. LibreOffice, procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones. Scribus, autoedición de publicaciones. Recall, gestión de bases de datos. WordTrans, diccionario español-inglés. Una de las novedades que se incluyó en Guadalinx V7 fue la aplicación para el control parental Nanny, que permitía a los padres gestionar el uso de Internet. La mascota oficial de Guadalinx se llama Andatuz, y representa a un pingüino joven. Esto es debido a que Guadalinx está basado en GNU Linux y su mascota es un pingüino llamado Tux. 3. Fundamentos. Estando presente desde los comienzos de la informática personal, Microsoft constituye el mayor suministrador de sistemas operativos del mundo, quedando aún muy lejos su mayor competidor, Linux, que, pese a ser gratuito, de código abierto y por tanto modificable y optimizable por cualquier programador, aún le va muy a la zaga al sistema operativo abanderado por el gigante de Redmond. Comenzando por el ya obsoleto MS-2, aunque era inseparable en las primeras versiones de Windows, y continuando con las primitivas versiones de Windows, de entre las que destacaron Windows 3.11, trabajo en grupo, primera versión comercial de uso doméstico que implementó trabajo en red, Windows 98, como evolución perfeccionada de Windows 95,
Windows 7. El primer gran salto del sistema adaptándose a las exigencias multimedia actuales, hasta llegar a su sistema estrella. Windows 10. Windows 11 está consolidándose. Windows 10 representa una gran apuesta de Microsoft, que tiene la intención de unificar todas sus plataformas de desarrollo, estando disponible para cualquier tipo de dispositivo, como tabletas, smartphones y computadoras, implementando todas las características exigibles en los tiempos actuales, una optimización de los recursos para uso óptimo de entornos multimedia, una compatibilidad máxima con dispositivos antiguos, de los que implementa drivers genéricos en ocasiones más eficientes que los originales, y una interfaz adaptable al dispositivo, pero orientada a las pantallas táctiles, cuyo uso se extiende a gran rapidez. Según estadísticas de 2017, la cuota de mercado de sistemas operativos se distribuye según el gráfico. Aunque hay que señalar que a nivel de dispositivos móviles, smartphones y tablets, el sistema operativo de Google Android va ganando terreno de forma exponencial, superando tanto a Windows como a iOS de Apple Inc. 4. Trabajo en el entorno gráfico. La ventana es la seña de identidad de los sistemas Windows y constituyó una revolución en el campo de la informática doméstica, sin el elitista coste de sus predecesoras. Las interfaces de usuario de los sistemas operativos MacOS implementadas en sus equipos, Lisa y Macintosh, y diseñados por el genio de Apple Steve Wozniak, aunque inspirado, según antiguas y controvertidas reclamaciones, por el sistema Xerox PARC, que Xerox Corporation implementó en su PC Alto. Según la definición estándar, las ventanas son áreas visuales, normalmente de forma rectangular, que contienen algún tipo de interfaz de usuario, mostrando la salida y permitiendo la entrada de datos para uno de varios procesos que se ejecutan simultáneamente. La estructura de las ventanas de Windows 10 sigue el mismo patrón que en versiones anteriores del sistema operativo. Cogiendo como ejemplo la de WordPad, procesador de texto básico nativo de Windows, observamos en la parte superior derecha los iconos de minimizar, maximizar y cerrar, sucesivamente el icono de ayuda y las barras de desplazamiento vertical y horizontal. Pero las ventanas de un sistema operativo requieren otros dos elementos para constituirse en interfaz gráfica de usuario: los iconos y un dispositivo señalador, ratón óptico, lo que proporciona una sustantiva mejora en la facilidad y agilidad con la que se maneja el sistema operativo. Los iconos, por tanto, forman parte fundamental de los sistemas operativos que contienen GUI, es decir, Graphical User Interface, interfaz gráfica de usuario, y son pictogramas utilizados para representar acceso a archivos, carpetas, programas, etc. El menú contextual es el que aparece cuando clicamos con botón derecho del ratón sobre cualquier parte del escritorio o ventana en la que estemos situados, incluidos los iconos que contiene y, como su propio nombre indica, depende del contexto. De modo que si clicamos con botón derecho sobre cualquier parte libre del escritorio, nos saldrá el menú contextual siguiente, donde observamos las opciones de configuración de pantalla y de visualización y tamaño de los iconos. Otros menús contextuales según donde cliquemos serían los siguientes: este equipo, barra de tareas, gestor FTP File Sila Client. Un cuadro de diálogo surge cada vez que es necesario interactuar con el sistema operativo y, dependiendo del contexto, tiene diferente cometido. Pueden ser simples advertencias que nos informan para que decidamos qué acción tomar, aceptar o sí, cancelar o no, y otras o bien cuadros que nos solicitan parámetros, como puede ser el cuadro diálogo de impresión. Cuadro diálogo mensaje advertencia. Cuadro diálogo impresión utilidad WordPad de Windows. Interfaz gráfica Modern UI. Anteriormente conocida como Metro, Modern UI es el nombre de la interfaz gráfica de usuario que Microsoft creó para su sistema Windows Phone. Pero, dado que Microsoft ha decidido unificar todas sus plataformas de desarrollo, y teniendo en cuenta el auge de las pantallas táctiles, Modern UI fue elegida como la interfaz estándar de Windows desde Windows 8. Pero tras más de 2 décadas acostumbrados a la interfaz clásica que Microsoft implementaba en sus sistemas Windows, con variaciones, pero aspecto similar desde Windows 95 hasta Windows 7,
La respuesta del usuario fue dispar y hubo un gran porcentaje de estos que reclamó la vuelta atrás. Microsoft entonces se vio obligado a rectificar y adaptar su nueva filosofía, consiguiendo con Windows 10 unificar de alguna manera ambas ideas, ofreciendo acceso clásico al escritorio y sus iconos y a la vista de iconos genéricos de la nueva interfaz. 5. El escritorio y sus elementos. Al iniciar Windows 10, al igual que en otras versiones, nos aparece el escritorio, que es la ventana principal de trabajo, desde la que accederemos a todas las utilidades que nos ofrece el sistema operativo. Para obtener los accesos directos más comunes, accederemos clicando con botón derecho del ratón a cualquier parte del escritorio que esté vacía, que no contenga iconos. En el menú contextual clicamos en Personalizar. A continuación clicamos en Tema. Aquí podremos configurar asimismo el tema que mejor nos convenga clicando en Configuración de temas. Y finalmente accedemos a Configuración de iconos de escritorio, seleccionando los iconos deseados. Una vez elegidos los iconos, el escritorio, constituido como ventana principal del entorno de trabajo, tendrá este aspecto. El escritorio está formado por zonas cuyas funciones están bien diferenciadas. En la zona principal del escritorio se sitúan los iconos nativos que hayamos elegido en la configuración del tema: usuario, este equipo, panel de control, red, papelera de reciclaje, así como los iconos de los programas que se vayan instalando, si así lo decidimos al instalarlos. En la parte inferior está situada la barra de tareas, constituida por 3 partes. El botón de inicio situado en la parte inferior izquierda, con diferentes funciones, dependiendo si clicamos con botón derecho o y Z izquierdo del ratón. Los iconos anclados situados justo a continuación del botón de inicio, permanecen en la barra, aunque cerremos la aplicación a la que pertenecen, como Windows Media, navegadores webs, asistente de búsqueda Cortana, tienda Microsoft, etc. En esta misma zona, veremos los iconos temporales de las aplicaciones que tengamos abiertas y que no estén anclados en la barra de tareas. Estos iconos, lógicamente, desaparecerán de la barra de tareas al cerrar sus correspondientes aplicaciones. El área de notificaciones, en la parte inferior derecha. En ella aparecen las notificaciones de seguridad, aplicación, etc., los iconos de los programas que carga Windows al inicio y el reloj fecha del sistema. La fecha aparece clicando con botón izquierdo sobre el reloj. El botón de inicio reaparece en Windows, tras ser ocultado en Windows 8, como respuesta a las reclamaciones que los usuarios hicieron en referencia a la interfaz orientada a pantalla táctil Modern UI. Y reaparece renovado y compartiendo la vista clásica con los iconos por género que implementaba el anterior sistema de Microsoft. Observamos al clicar en el renovado botón de inicio de Windows 10, cómo existen 3 zonas diferenciadas. En la parte inferior izquierda se encuentran los iconos de apagado, reiniciar, apagar, suspender, el icono de acceso al panel de control, renombrado a configuraciones en Windows 10, y los iconos de explorador y archivos de usuario, respectivamente. A continuación, se encuentran los iconos de accesos a los programas, destacando los recientemente instalados o aquellos a los que más uso damos. Finalmente está la zona de iconos genéricos, divididos por temas, con sus característicos fondos de color. Disponible desde la versión anterior del sistema operativo, Microsoft desarrolla una nueva utilidad en el botón inicio, clicando con el botón derecho del ratón, para obtener una vista global del control del sistema operativo más cercano a la vista que ofrecía Windows 7. Otra excelente utilidad, implementada desde la versión Windows Vista, pero perfeccionada en Windows 10, es la búsqueda avanzada, que se encarga de buscar no solo archivos, sino cualquier cosa relacionada con las palabras introducidas, como páginas de Internet visitadas, aplicaciones, documentos, etc. Accederemos a la utilidad clicando en el icono circular situado a continuación del botón de inicio. A este nuevo y perfeccionado asistente de búsqueda, en la línea de Mac OS X con su asistente Siri, le ha puesto Microsoft el nombre de Cortana, y aparte de la búsqueda avanzada, nos sirve como organizador personal, implementando la posibilidad de programar tareas, entre otras muchas novedades.
El funcionamiento es similar a la búsqueda avanzada en sistemas anteriores. Introducimos el texto de referencia, en el ejemplo Windows 10, y obtenemos la información dependiendo del icono superior del área de Cortana que seleccionemos. Aplicaciones. Documentos. Búsqueda en la web. Otra particularidad de Cortana es la utilidad cuaderno, que es una especie de agenda de tareas que deberá ser sincronizada con tu cuenta Microsoft, correo electrónico, teléfono o Skype, y que Cortana te organizará eficientemente. 6. El explorador de ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Las herramientas del sistema. Formatos de ficheros. 6,1. El explorador de ficheros o archivos. Una de las utilidades más evolucionadas en Windows 10 es el explorador de ficheros o archivos. Implementado en el sistema operativo de Microsoft desde su versión Windows 95, es la herramienta principal de nuestro sistema, desde la que podremos acceder a todas las utilidades que contiene este, así como a programas externos instalados en nuestro equipo. El explorador de Windows nos permite administrar, crear, manipular, eliminar y mantener ordenados e indizados nuestros archivos y carpetas, así como ejecutar aplicaciones y otras funciones que a lo largo de la historia de Windows se añadieron o quitaron. Y no solo se encarga de la administración de carpetas y archivos, sino que también contiene la funcionalidad y el tipo de asociaciones, basadas en extensiones de nombre de fichero, y es responsable de exhibir los iconos correspondientes del menú Inicio, la barra de tareas y el panel de control. Desde Windows Vista el explorador tiene soporte para mostrar metadatos, hasta 267 columnas iniciales más adicionales especificados por una app cuando se instala. Por ejemplo, un documento doc solo mostrará los campos comentarios y fecha de impresión después de instalar Microsoft Office. El explorador de Windows también es conocido como el administrador de archivos. 6,2. Gestión de carpetas y archivos. 6.2,1. Gestión de carpetas. En informática, un directorio o carpeta es un contenedor en el que se almacenan una serie de archivos informáticos u otros subdirectorios. La información de dichos archivos o directorios se configura como atributos de cada uno de ellos: nombre, fecha de modificación, tipo de archivo, tamaño, etc. 6.2.1.1. Creación de carpetas. Existen dos formas básicas de crear una carpeta en Windows. Clicando con botón derecho del ratón en cualquier parte vacía de la ventana de trabajo, ya sea el escritorio o el explorador de archivos, y eligiendo Nuevo y, a continuación, Carpeta. Desde el explorador de archivos, una vez seleccionada una unidad de disco local, a través del menú Inicio, opción Nueva carpeta. 6.2.1.2. Renombrado de carpetas. Igualmente hay dos formas básicas para renombrar carpetas. Situado sobre la carpeta y pulsando F2. En la imagen observamos cómo en la carpeta prueba sale el fondo azulado, lo que significa que está en modo edición, por lo que solo tendremos que introducir el nuevo nombre y pulsar la tecla Intro. Y como segunda opción, pulsamos con botón derecho sobre la carpeta o archivo y elegimos la opción Cambiar nombre. 6.2.1.3. Abrir carpeta. Para abrir, solo tendremos que hacer doble clic con botón izquierdo del ratón y abriremos el archivo o carpeta. O bien, clicando con botón derecho del ratón y eligiendo la opción Abrir. 6.2.1.4. Copiar carpeta. Dos formas básicas permiten realizar esta acción. Botón derecho del ratón sobre la carpeta o archivo, opción Copiar. Tras lo que situaremos el ratón en la nueva ubicación y con botón derecho del ratón, opción Pegar. Y como segunda opción conseguiremos el mismo resultado, una vez seleccionado la carpeta, con las teclas de acceso rápido Ctrl+C, copiar y Ctrl+V, pegar. 6.2.1.5. Mover carpetas. Igualmente, existen dos opciones básicas. Botón derecho del ratón sobre la carpeta o archivo, opción Cortar.
Tras situar el ratón en la nueva ubicación, botón derecho del ratón, opción pegar. Conseguiremos lo mismo una vez seleccionado el archivo o carpeta, con las teclas de acceso rápido Ctrl+X, cortar, y Ctrl+V, pegar. Eliminación de carpetas. Las opciones básicas son: botón derecho sobre la carpeta, opción eliminar. O bien seleccionando la carpeta pulsamos tecla Super suprimir. 6.2.2. Gestión de archivos. La mayoría de las opciones que se pueden efectuar sobre archivos se realizan de la misma forma que con las carpetas. Pero, dado que cada fichero tiene uno o varios programas con los que se puede abrir, se diferencian en las acciones que relacionamos. 6.2.2.1. Crear archivo. Aunque desde las aplicaciones específicas que abren los archivos podemos, lógicamente, crearlos, Windows tiene capacidad para crear una serie de archivos estándares. Para ello accedemos desde cualquier parte vacía del escritorio o del explorador de archivos, con botón derecho del ratón a la opción Nuevo, donde se nos ofrecerán todos estos tipos de archivo. Cada tipo de archivo tiene una cabecera concreta, que especifica el tipo y los programas que lo abren, entre otra información. Windows recién instalado puede crear el tipo de archivos que observamos en el gráfico anterior: imagen de mapa de bits, contacto de correos, documento de Windows Journal, notas manuscritas, documento de texto enriquecido, RTF o documento de texto TXT. Una vez que instalamos softwares independientes del sistema, Windows podrá crear archivos, con su correspondiente cabecera, de buena parte de estos, pero luego tendrán que ser editados en sus correspondientes programas. Por ejemplo, documentos de Microsoft Office. 6.2.2.2. Renombrar archivo. El procedimiento para renombrar es idéntico al usado para las carpetas. 6.2.2.3. Abrir archivo. Si hacemos doble clic sobre un archivo o, situado sobre él, clicamos en botón derecho, opción abrir, se nos abrirá con el programa que Windows tenga predeterminado. En el caso de no tener programa determinado para abrir algún archivo, se nos preguntará con cuál queremos abrirlo. Las acciones de copiar, mover y eliminar archivos tienen idéntico procedimiento al usado para los directorios o carpetas. 6.3. Operaciones de búsqueda. En la ventana principal del explorador de archivos, situados sobre la caja de búsqueda. En cuanto introduzcamos los términos a buscar, veremos cómo se activan las opciones de búsqueda de archivos o carpetas, apareciendo junto a la pestaña vista a una nueva, titulada Buscar. Una vez la nueva pestaña nos ofrece las diferentes opciones, podremos acceder a la búsqueda avanzada, donde podremos definir la fecha de modificación del archivo o carpeta buscado, el tipo o tamaño, búsquedas recientes y otras propiedades. Si desplegamos la pestaña Opciones avanzadas, tendremos la posibilidad de cambiar las ubicaciones indizadas, especificar si son archivos de sistemas, buscar en el contenido del archivo o en carpetas comprimidas, con formato RAR, zip, 7zip, etc. 6.4. Las herramientas del sistema. De entre las herramientas del sistema, destacaremos aquellas que suelen ser usadas por el usuario estándar. 6.4.1. Este equipo. Al acceder a este equipo, MIPC en versiones anteriores de Windows, observamos la nueva interfaz del explorador de archivos. En la pestaña Archivo podremos abrir una nueva ventana, duplicar por tanto la ventana de explorador de archivo, elegir los lugares frecuentes, directorios más usados, o cambiar las opciones de carpeta y búsqueda. Las opciones de carpeta no tienen nueva interfaz, y se nos muestra igual que en versiones anteriores del sistema operativo. En la pestaña Equipo obtendremos las siguientes opciones. Desde donde podremos conectarnos a unidades de red, abrir el panel de control, abrir configuración, desinstalar o cambiar programas, acceder a las propiedades de sistema o administrar configuraciones avanzadas, solo recomendable para usuarios expertos. La tercera de las pestañas no ocultas es la muy renovada pestaña Vista. Como puede observarse, contempla multitud de opciones diferentes para ver los iconos, de ordenación de objetos,
complementos de panel de vista previa o panel de detalle. Detalla el tipo de archivo seleccionado, agrupación de objetos, etc. Especialmente interesantes son las opciones situadas a la izquierda: panel de navegación, panel de vista previa, panel de detalles, que son utilidades que complementan la información sobre los archivos que se muestran seleccionados. Una vez clicamos en algún directorio, aparecerán dos nuevas pestañas hasta ahora ocultas. Con funciones avanzadas de compartición de archivos, la pestaña Compartir. Y con funciones de administración de discos, la pestaña Administrar. 6.4.2. Acceso rápido. Se trata de una nueva utilidad del sistema operativo, basada en la herramienta anterior, Favoritos, que aglutinaba no solo nuestras páginas preferidas de Internet, sino también nuestras ubicaciones preferidas, directorios o unidades, dentro del propio equipo. Con Windows 10, Favoritos da paso a la utilidad Acceso rápido, Quick Access, que funciona de forma similar, pero con una sustancial mejora, pues va aprendiendo del usuario según analice la forma de interactuar de este y el tipo de aplicaciones que más utiliza. Lo encontraremos en el explorador de archivo, en su panel izquierdo en posición similar a la de los archivos de usuario, las unidades de disco OneDrive, etc. 6.4.3. Accesorios. A través del botón Inicio opción Todas las aplicaciones, accesorios de Windows, tendremos acceso a todas las utilidades que ofrece el sistema. De entre todas ellas destacaremos las siguientes. Cal. Es la calculadora de Windows con 3 versiones. Bloc de notas. Se trata de la utilidad de texto plano, con escasas opciones de formato clásica de Windows. Mapa de caracteres. Expone en una tabla el mapa de caracteres del sistema. Notas rápidas. Utilidad inspirada en los post-it. Paint. Programa para la edición básica de ficheros de imágenes. Panel de entrada matemáticas. Utilidad de fórmulas matemáticas. Recortes. Se usa para realizar capturas de pantalla. Reproductor de Windows Media. Reproduce archivos de audio y vídeo. WordPad. Es un editor de texto con mejores opciones de formato que el bloc de notas. 6.4.4. Administración de equipos. Esta utilidad nos permitirá configurar desde el programador de tareas hasta las carpetas compartidas, los usuarios y grupos, monitor de rendimiento y administración de discos. También accederemos a los servicios y aplicaciones de Windows, pero la manipulación de este apartado deberá efectuarse con extrema prudencia, pues, sin los conocimientos adecuados, puede provocar el mal funcionamiento de nuestro equipo. 6.4.5. Configuración del sistema. Conteniendo diferentes apartados, a nivel de usuario común, será conveniente conocer el funcionamiento de las pestañas General, por si nos vemos obligados a arrancar en modo diagnóstico e inicio de Windows, por si queremos evitar que algún programa externo inicie con el sistema. 6.4.6. Defragmentador y optimizador de unidades. Con esta utilidad podremos reordenar internamente nuestros discos y chequearnos en busca de fallos lógicos o físicos. 6.4.7. Firewall de Windows. Esta utilidad nos sirve para dar permisos de red a usuarios o programas y será de gran utilidad para permitir el buen funcionamiento de software peer-to-peer, chats y otras aplicaciones que requieran acceso a Internet para su buen funcionamiento. 6.4.8. Información del sistema. Nos da una visión global y técnica de todo nuestro sistema. 6.4.9. Liberador de espacio en disco. Es una sencilla pero eficiente utilidad para limpiar nuestros discos de archivos temporales. 6 de abril de 10. Programador de tareas. Nos servirá para crear y administrar tareas comunes que el equipo lleva a cabo de forma automática. 7. Atajos de teclado más útiles para Windows 10. Tecla Windows más C. Activa el reconocimiento de voz de Cortana. Tecla Windows más S. Activa Cortana para búsquedas de texto.
Tecla Windows más P, cambia entre modos de visualización. Tecla Windows más tecla más, amplía el zoom con la lupa. Tecla Windows más tecla menos, reduce el zoom con la lupa. Tecla Windows más imperpant, toma un pantallazo y lo guarda en la carpeta Imágenes. Tecla Windows más G, activa Game DVR, el capturador de pantalla. Tecla Windows más Alt más G, empieza a grabar con Game DVR. Tecla Windows más Alt más R, para la grabación con Game DVR. Tecla Windows más I, abre la configuración del sistema. Tecla Windows más A, abre el centro de actividades. Tecla Windows más X, abre el menú de opciones avanzadas. CTRL más Shift más ESC, abre el administrador de tareas. Tecla Windows más U, abre el centro de accesibilidad. Tecla Windows más R, ejecutar un comando. Tecla Windows más espacio, cambia idioma y teclado. Shift más Super, borra un archivo directamente sin pasar por la papelera de reciclaje. Tecla Windows más Shift más cualquier tecla numérica, abre una nueva sesión de una app y la ancla al lugar que le indiques de la barra de tareas. Tecla Windows más Control más Shift más cualquier tecla numérica, lo mismo que el comando anterior, pero con permisos de administrador. Tecla Windows más D, muestra el escritorio. Tecla Windows más Inicio, minimiza todas las ventanas excepto la que está activa. Tecla Windows más L, bloquea tu PC. CTRL más Shift más M, maximiza todas las ventanas minimizadas, útil tras Win más D. Tecla Windows más E, abre el explorador de Windows. Alt más flecha arriba, sube un nivel en el explorador de Windows. Alt más flecha abajo, baja un nivel en el explorador de Windows. Alt más flecha derecha, va a la siguiente carpeta del explorador de Windows. Alt más Tab, pasa de una ventana a otra. Alt más F4, cierra la ventana activa. Tecla Windows más Shift más flecha izquierda o derecha, mueve una ventana al otro monitor, en el caso que lo tengas. Tecla Windows más tecla coma, cierra apps temporalmente para mostrarte el escritorio. Tecla Windows más T, muestra una vista pequeña de las ventanas en la barra de tareas. Tecla Windows más cualquier tecla de número, abre la ventana anclada en la barra de tareas en la posición que le indiques. CTRL más C, copia. CTRL más X, corta. CTRL más V, pega.